La teoría de conjuntos, una de las teorías matemáticas más importantes, interesantes y fáciles de entender. Tanto es así que para ver este vídeo no necesitáis ningún conocimiento específico de matemáticas, ni siquiera que se os den bien. En este vídeo hablaremos de una de las ramas más fundamentales de todas las matemáticas. Mi nombre es Manuel García y esto es Maths for All. Antes de empezar, quería comentaros que este vídeo es candidato a los premios Amy Noether, un concurso de divulgación de matemáticas en español organizado por el canal MathSmile. Hechas las presentaciones, comencemos. Este vídeo está dividido en 4 partes. En primer lugar, haremos una introducción a los conjuntos. Luego hablaremos de los subconjuntos. Después veremos las operaciones con conjuntos y por último las relaciones entre ellos. Comencemos con los conjuntos. Para ello, primero debemos de dar respuesta a la pregunta de ¿qué es un conjunto matemáticamente? Pues no es más que una colección de objetos distintos. Estos objetos pueden ser cualquier cosa, como números, letras u objetos del mundo real, siempre y cuando sean diferentes entre sí. A estos objetos se les llama elementos del conjunto al que pertenecen, y a esta forma de representar los conjuntos gráficamente se le llama diagramas de Venn. En matemáticas, los conjuntos se suelen nombrar con letras mayúsculas, y se escriben con sus elementos entre llaves separados por comas. Por el momento, los conjuntos que vamos a ver no estarán ordenados, lo que significa que podemos escribir este conjunto así, o así, o así. Matemáticamente seguirá siendo el mismo. Para indicar que un elemento pertenece a un conjunto, lo indicamos con este símbolo de aquí. También podemos indicar cuando un elemento no pertenece a un conjunto, tachando de esta forma el símbolo anterior. Al número de elementos que contiene un conjunto lo llamamos cardinal del conjunto y lo representamos con estas 2 barras verticales. Por ejemplo, para el conjunto A, que contiene las letras del alfabeto de la A a la J, el cardinal será 10, porque tiene 10 elementos. Por otra parte, el conjunto vacío es el que no tiene ningún elemento y se representa con esta O atravesada. Es el único conjunto cuyo cardinal es igual a 0. Luego hay otros conjuntos que quizá os suenen. El conjunto de los números naturales, los que usamos para contar. El 1, el 2, el 3, etc. El de los números enteros, los que no tienen decimales. El de los números racionales, los que podemos representar en forma de fracción. Los números irracionales, los que no podemos representar en forma de fracción, como por ejemplo el número pi, el número e, el número de oro o la raíz de 2. El de los números reales, es decir, los racionales e irracionales juntos. Y por último, el de los números complejos, que pueden tener parte imaginaria. Todos estos conjuntos tienen cardinal infinito, es decir, infinitos elementos. Y si sabemos, por ejemplo, que el cardinal de los naturales es menor que el de los reales, llegaremos a una conclusión algo chocante. Hay infinitos más grandes que otros. Pero esto mejor lo dejamos para otro vídeo. Ahora vamos a ver cómo notar un conjunto, es decir, cómo describirlo matemáticamente para que sepamos exactamente de cuál estamos hablando. Hay 2 formas de hacerlo, por extensión y por comprensión. Para nombrar un conjunto por extensión, simplemente listamos todos los elementos que contiene. Para notarlos por comprensión, indicamos el tipo de elementos que pueden pertenecer al conjunto y la propiedad que tienen que cumplir. Esto se lee de la siguiente manera. A es igual a los elementos X, tales que X cumple la propiedad P. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Tenemos un conjunto con las letras del abecedario de la A a la J notado por extensión. Para notarlo por comprensión lo haremos de la siguiente manera. Primero nombramos el tipo de elementos que pueden pertenecer al conjunto. Esto podemos hacerlo nombrando a un conjunto más grande que los contenga. Como en este caso los elementos de A son letras
y existe un conjunto más grande que los contiene, que en este caso sería el abecedario, podemos escribir que el tipo de elementos que acepta A son los X pertenecientes al abecedario, es decir, las letras. Después escribimos esta barra vertical que significa tal que o tales que. Y por último escribimos la propiedad que tiene que cumplir una letra del abecedario para pertenecer a A. Como los elementos de A son las letras de la A a la J, podemos concluir que la propiedad que tiene que cumplir una letra del abecedario para pertenecer a A es ser anterior a K, por lo que nos quedaría que A es igual a los X pertenecientes al abecedario, tales que X es anterior a K. Si os dais cuenta, esta definición nos dice exactamente de qué conjunto estamos hablando, puesto que no hay ningún elemento de A que no cumpla la definición, y no hay ningún elemento que cumpla la definición que no esté en A. En segundo lugar, tenemos un conjunto con los números naturales del 1 al 10, notado también por extensión. En este caso, el tipo de elementos que acepta B son los números naturales, es decir, los X pertenecientes a N, y la propiedad que cumplen es que todos son menores o iguales que 10, por lo que B sería igual a los X pertenecientes a N, tales que X es menor o igual que 10. Luego hay otros conjuntos cuyos elementos no cumplen una propiedad a simple vista, y que es más sencillo notarlos simplemente por extensión. Pasemos ahora a hablar de los subconjuntos. Si tenemos un conjunto A, un subconjunto de A no es más que otro conjunto cuyos elementos son una selección de los elementos de A. En este caso, ese es subconjunto de A, y podemos notarlo como los X pertenecientes a A, tales que X es una vocal. Para representar que S es subconjunto de A, lo hacemos con este símbolo de aquí. También podemos tacharlo de esta forma para indicar que un conjunto no es subconjunto de otro. También podemos indicar cuando un conjunto es subconjunto o igual a otro, es decir, cuando está formado por algunos o todos los elementos del otro. Como ese subconjunto de A también es subconjunto o igual a A. Solemos abreviar el nombre de este símbolo como está contenido, y también existe su símbolo negado. El conjunto vacío está contenido en todos los conjuntos, puesto que como un subconjunto está formado por la selección de los elementos de otro conjunto, podemos simplemente no seleccionar ninguno. También sabemos que si tenemos dos conjuntos A y B, y sabemos que B está contenido en A y A está contenido en B, entonces A y B son el mismo conjunto, puesto que tienen los mismos elementos. Un ejemplo bastante habitual de subconjuntos son los conjuntos numéricos, pues el conjunto de los números naturales es un subconjunto del de los enteros, el de los enteros del de los racionales, el de los racionales y el de los irracionales de los reales, y los reales de los complejos. Hablemos ahora del conjunto potencia. Dado un conjunto A, su conjunto potencia, también llamado partes de A, es el conjunto de todos los posibles conjuntos contenidos en A. Es decir, que partes de A es un conjunto de conjuntos. Vamos a verlo con un ejemplo. Si tenemos un conjunto C que contiene los números 1, 2 y 3, el conjunto potencia de C, o partes de C, estará formado por todos los posibles conjuntos contenidos en C. Vamos a ir haciéndolo poco a poco. En primer lugar, como sabemos que el vacío está contenido en todos los conjuntos, lo añadimos a partes de C. Ahora vamos a añadir todos los posibles conjuntos contenidos en C de un elemento. En este caso, un conjunto solo con el 1, otro solo con el 2 y otro solo con el 3. Luego hacemos lo mismo con los posibles conjuntos de dos elementos. Aquí añadiríamos uno con el 1 y el 2, otro con el 2 y el 3 y otro con el 1 y el 3. Por último añadimos todos los posibles conjuntos de tres elementos contenidos en C. Como en este caso solo hay uno, el propio C,
Lo añadimos también a partes de C, ya que todos los conjuntos son subconjuntos o iguales a sí mismos, o lo que es lo mismo, están contenidos en sí mismos. Y con esto ya tendríamos el conjunto potencia de C. También podríamos representarlo mediante un diagrama de Venn, que quedaría de la siguiente forma. Como podéis observar, los elementos de partes de C están rodeados en círculos, pues como dijimos anteriormente, partes de C es un conjunto de conjuntos. El conjunto potencia también cumple una propiedad muy interesante, y es que si tenemos un conjunto de A con n elementos, es decir, cuyo cardinal sea igual a n, el cardinal de partes de A será igual a 2 elevado a n, es decir, 2 elevado al cardinal de A. Esto se puede ver en el ejemplo anterior, en el que el cardinal de C es igual a 3, y el cardinal de partes de C es igual a 8, que es 2 elevado a 3. La explicación de por qué se cumple esta propiedad es la siguiente. Fijaos en los elementos de partes de C. Todos ellos son conjuntos de como máximo 3 elementos. Hay algunos que contienen el 1 y otros que no lo contienen. También los hay que contienen el 2 y que no lo contienen. Y lo mismo ocurre con el 3. Si lo pensáis, es como si cada conjunto tuviera 3 huecos. Uno para el 1, otro para el 2 y otro para el 3. Y tuvieran llenos todos, alguno o ninguno de ellos. Por tanto, en cada conjunto, el hueco del 1 puede estar lleno si el conjunto tiene al 1 o vacío si no lo tiene. Luego hay dos posibilidades de llenarlo. El hueco del 2 puede estar lleno si el conjunto tiene al 2 o vacío si no lo tiene. Luego también hay dos posibilidades de llenarlo. Y lo mismo con el hueco del 3. Otras dos posibilidades. Aplicando un poco de combinatoria, sabemos que el total de posibilidades de llenar estos 3 huecos y por tanto el conjunto son 2 por 2 por 2, es decir, 8 posibilidades u 8 posibles conjuntos, que son nuevamente 2 elevado a 3. Pasemos ahora a hablar de las operaciones con conjuntos. Así como para los números tenemos operaciones como la suma, la resta, la multiplicación o la división, para los conjuntos tenemos la unión, la diferencia de conjuntos, el producto cartesiano y la intersección. Comencemos con la unión. La unión de dos conjuntos A y B es el conjunto de los elementos que o están en A o están en B. Veámoslo con un ejemplo. Si tenemos dos conjuntos, A con 1, 2 y 3 y B con 2, 4 y 6, la unión de ambos será otro conjunto con los elementos que o bien estén en A o bien estén en B. Es decir, un conjunto con todos los elementos de A y todos los elementos de B. Eso sí, sin repetir ninguno. Pues ya dijimos que los conjuntos no podían tener elementos que fueran iguales entre sí. En cuanto a las propiedades, la unión cumple la propiedad conmutativa, lo que significa que el orden de los factores no altera el producto. También cumple la propiedad asociativa, por lo que no importa que pongamos los paréntesis así, o que los quitemos directamente. El resultado seguirá siendo el mismo. Además, la unión tiene al conjunto vacío como elemento neutro, es decir, la unión de cualquier conjunto con el vacío será el mismo conjunto. También cumple la propiedad idempotente, por lo que la unión de un conjunto consigo mismo será también el propio conjunto. Pasemos ahora a hablar de la intersección. La intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto de los elementos que están en A y que también están en B. Veámoslo también con un ejemplo. Si tenemos los conjuntos del ejemplo anterior, A y B, la intersección de ambos será otro conjunto con los elementos que están en los dos conjuntos, lo que en este caso solo cumple el 2. Podemos usar los diagramas de Venn para representarlo de forma algo más gráfica. Aquí una pregunta interesante sería, ¿qué pasaría si hiciéramos la intersección de A con otro conjunto con el que no tuviera ningún elemento en común? Por ejemplo, hagamos la intersección de A con otro conjunto C
que en lugar de un 2 tiene un 0. En este caso, la intersección de A y C sería el conjunto vacío. En este caso se dice que A y C son disjuntos entre sí. En cuanto a sus propiedades, la intersección también cumple la propiedad conmutativa, la del orden de los factores, y también la asociativa, la del orden de los paréntesis. Además, la unión y la intersección cumplen la propiedad distributiva la una respecto de la otra, por lo que se cumplen tanto esta igualdad como esta otra. Por otra parte, la intersección de cualquier conjunto con el conjunto vacío siempre será el vacío, y la intersección también cumple la propiedad idempotente. Y hasta aquí la intersección. Vayamos ahora con la diferencia de conjuntos. La diferencia de dos conjuntos, A y B, es el conjunto de los elementos de A que no están en B. Esta operación solo puede llevarse a cabo si B está contenido en A. Veamos un ejemplo. Tenemos dos conjuntos, A con 1, 2 y 3 y B con 2 y 3. Primero comprobamos que B esté contenido en A. Como todos los elementos que están en B también están en A, entonces podemos concluir que efectivamente B está contenido en A. Como se cumple esta condición, podemos hacer la diferencia de A y B, que será otro conjunto con los elementos de A que no estén en B, lo que en este caso solo cumple el 1. La diferencia de conjuntos cumple que si tenemos un conjunto A, le restamos otro conjunto B y unimos el resultado con el mismo B, obtendremos de nuevo el conjunto A. Hablemos de paso de un concepto importante, el complementario de un conjunto, que representamos con una barra horizontal. Si tenemos dos conjuntos A y B y sabemos que A está contenido en B, el complementario de A respecto de B es simplemente B menos A, es decir, el conjunto de los elementos de B que no están en A. Esto nos permite explicar las leyes de De Morgan, que enuncian que el complementario de la unión de A y B es la intersección del complementario de A con el complementario de B, y que el complementario de la intersección de A y B es igual a la unión de los complementarios de A y B. Y hasta aquí la diferencia de conjuntos. Vayamos con el producto cartesiano. El producto cartesiano de dos conjuntos A y B es el conjunto de todos los posibles pares ordenados tales que el primer elemento pertenezca a A y el segundo pertenezca a B. Como esta definición es algo confusa, vamos a verlo con un ejemplo. Volvemos a tener un conjunto A con 1, 2 y 3 y un conjunto B con 2, 4 y 6. En este caso, el producto cartesiano de A y B es el siguiente conjunto. Como podéis ver, sus elementos son pares ordenados, es decir, colecciones de dos elementos en las que el orden sí importa, por lo que, por ejemplo, no serían iguales un par 1,2 que otro 2,1, y por tanto, al ser elementos distintos, podrían pertenecer al mismo conjunto. Estos pares están formados por un elemento de A a la izquierda y por otro elemento de B a la derecha. Por ejemplo, los tres primeros son el resultado de combinar el 1 del conjunto A con todos los elementos del conjunto B. Los tres siguientes son el resultado de combinar el 2 de A con todos los elementos de B. Y los últimos tres de combinar el 3 de A con todos los elementos de B. En cuanto a las propiedades, al igual que la intersección, el producto cartesiano de un conjunto con el vacío es siempre el conjunto vacío. También cumple la propiedad asociativa. Además, es distributivo respecto de la unión y de la intersección. Y se cumple que el cardinal del producto cartesiano de dos conjuntos es igual al producto de sus cardinales. Y hasta aquí las operaciones con conjuntos. Como el vídeo nos ha quedado bastante largo, no nos da tiempo a ver las relaciones entre conjuntos. Aún así, vamos a hacer lo siguiente. Si este vídeo tiene suficiente apoyo, haremos la segunda parte cubriendo este tema, que es tan importante e interesante como lo que hemos visto hasta ahora. O tal vez más. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribíos para no perderos ninguno de los vídeos que hagamos. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.